En el vasto escenario de la historia política peruana, una figura emerge con una fuerza arrolladora: Juan Velasco Alvarado. Su gobierno, como un torbellino, sacudió los cimientos de la nación y dejó una huella imborrable. Con audacia y determinación, Velasco Alvarado emprendió un ambicioso proceso de transformación. En este video nos adentraremos en su controvertido mandato, explorando sus logros y controversias con imparcialidad. No buscamos exaltar ni denigrar, sino ofrecer una mirada objetiva hacia un periodo de la historia peruana que marcó un antes y un después. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. Juan Velasco Alvarado llegó al poder en Perú el 3 de octubre de 1968 mediante un golpe militar conocido como la Revolución Peruana. El contexto histórico que condujo a su ascenso se remonta a la década de 1960, cuando Perú enfrentaba una profunda crisis política, social y económica. En ese momento, el país estaba gobernado por el presidente Fernando Belaúnde Terry, quien pertenecía al partido Acción Popular. Sin embargo, el gobierno de Belaúnde enfrentaba problemas económicos, altos niveles de inflación, creciente descontento social y una serie de conflictos internos, especialmente en el ámbito agrario. Estas circunstancias crearon un clima de agitación y descontento generalizado en la población peruana. En este contexto, el general Juan Velasco Alvarado lideró un grupo de oficiales militares que decidió tomar el poder mediante un golpe de Estado. El 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas peruanas tomaron el control del gobierno y destituyeron a Belaúnde Terry. Velasco asumió el poder como líder de una junta militar. Establecieron un régimen autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Su gobierno se autodenominó como una revolución nacionalista y socialista. Durante su gobierno, Velasco implementó una serie de reformas radicales, como la nacionalización de la industria y la reforma agraria, buscando una mayor redistribución de la riqueza y la promoción de la justicia social. Sin embargo, su régimen también fue criticado por violaciones a los derechos humanos y por la represión política. Reformas iniciales. Después de asumir el poder en 1968, Juan Velasco Alvarado implementó una serie de reformas radicales en Perú. Estas reformas buscaban la nacionalización de industrias clave, la reforma agraria y la redistribución de tierras para promover la justicia social y la igualdad económica. En términos de nacionalización de industrias, Velasco Alvarado tomó medidas para transferir el control y la propiedad de importantes sectores económicos del país al Estado. Esto incluyó la nacionalización de la industria petrolera, principalmente la International Petroleum Company, con quien el Estado peruano ya tenía problemas desde muchos años atrás por temas de una deuda que la compañía no quería pagar. Finalmente, un 9 de octubre de 1968, el Estado peruano pasa a ser dueño de la International Petroleum Company. Uno de los problemas que pasó es que la IPC era una empresa estadounidense, la cual nos podía cerrar muchas puertas. Al final, el Estado peruano tuvo que pagar una gran suma de dinero a las empresas afectadas y de Yapa se les perdonó la deuda. Sí, al final, esas empresas salieron ganando aunque no lo parezca. Después de eso, se creó Petroperú, empresa que sería posteriormente vendida en el gobierno de Alberto Fujimori. También cabe resaltar que en el gobierno de Belaúnde Terry ya se estaban haciendo negociaciones con la IPC, y al final firmaron el Acta de Talara, pero salió a la luz la falta de una página, la número 11, la cual fue el pretexto para que se diera el golpe de Estado por parte de Velasco Alvarado. También nacionalizó la industria de la minería, la banca y las principales empresas de servicios públicos. El objetivo era poner fin a la influencia extranjera y garantizar que los recursos y beneficios económicos fueran gestionados y distribuidos de manera más equitativa en beneficio del pueblo peruano. En cuanto a la reforma agraria, se llevaron a cabo acciones para distribuir las tierras de grandes propietarios y latifundistas hacia los campesinos bajo la famosa frase de la tierra es para quien la trabaja. Una de las principales razones fue por la explotación que se le hacía a los trabajadores, pero el problema era de que todos los dueños de las tierras no eran iguales. Y sí, ya sé que alguien en los comentarios va a salir a decir que su abuelo lo explotaban y al final todos eran iguales.
Pero a ver, no porque seas peruano significa que eres corrupto, ¿o sí? Otro problema fue que no se hizo un estudio adecuado. Muchos dueños, principalmente en la costa, los cuales eran productores de algodón y azúcar, tenían una buena producción y algunos no eran tan malos con sus trabajadores, pero después de que se expropiaran las tierras, la producción bajó demasiado, porque muchos campesinos no sabían realmente cómo trabajar la tierra. Se establecieron unidades agrícolas cooperativas conocidas como unidades ejecutoras para fomentar la producción agrícola colectiva y aumentar la productividad, aunque al final no se logró. Se otorgaron títulos de propiedad de tierras a los campesinos y se promovió el desarrollo de programas de capacitación agrícola y apoyo técnico. Estas medidas iniciales de nacionalización de industrias clave, reforma agraria y redistribución de tierras fueron parte de un enfoque más amplio de Velasco Alvarado para impulsar cambios sociales y económicos en el Perú. Si bien estas reformas generaron un impacto significativo en la estructura económica y social del país, también enfrentaron críticas y desafíos a medida que se desarrollaba el gobierno de Velasco. Reformas educativas. Juan Velasco Alvarado reconoció la importancia de la educación como una herramienta fundamental para la transformación social y el desarrollo del Perú. Durante su gobierno, implementó una serie de reformas significativas en el ámbito educativo, buscando brindar oportunidades equitativas de educación para todos los peruanos, aunque en parte trató de implantar ciertas enseñanzas que iban de acorde a su gobierno. Pero bueno, a continuación te destaco algunas de las reformas más relevantes. Creación de escuelas rurales. Se priorizó la creación de escuelas en áreas rurales y remotas, donde el acceso a la educación era limitado. Estas escuelas rurales tenían como objetivo llevar la educación básica a comunidades alejadas, brindando oportunidades educativas a niños y jóvenes que anteriormente tenían dificultades para acceder a ellas. Promoción de la educación bilingüe. Se promovió la educación bilingüe para los grupos étnicos y lingüísticos minoritarios. Se implementaron programas para preservar y promover las lenguas indígenas, además del español, en el sistema educativo. Esto ayudó a valorar y respetar la diversidad cultural del Perú, así como a fortalecer la identidad de las comunidades indígenas. Acceso a la educación superior. Se implementaron políticas para ampliar el acceso a la educación superior, especialmente para los grupos desfavorecidos y aquellos que históricamente enfrentaban barreras para ingresar a la universidad. Se crearon programas de becas y se estableció un sistema de admisión más inclusivo, permitiendo que estudiantes de diferentes orígenes socioeconómicos y geográficos tuvieran la oportunidad de acceder a la educación superior. Las telecomunicaciones. Para empezar, hay que tomar en cuenta de que el gobierno de Velasco Alvarado fue una dictadura por donde la veas. No por algo ingresó al poder mediante un golpe de Estado. Y ahora, por el simple hecho de haber ingresado al poder mediante un golpe de Estado, y a eso le sumas el hecho de que se encontraba expropiando muchas empresas, la prensa iba a hablar mucho en contra de él. Es por esta razón que Velasco Alvarado prácticamente obligaba a varios medios de comunicación a venderle parte de sus acciones para así tener un mayor control sobre ellas. Aunque bueno, hasta el día de hoy tenemos a mucha prensa que se vende al Estado. Eso no es novedad para nadie. Pero queríamos resaltar eso. Política exterior. Juan Velasco Alvarado durante su gobierno en Perú se caracterizó por su enfoque en la no alineación durante la Guerra Fría. Velasco Alvarado adoptó una postura independiente y promovió la soberanía y la independencia nacional en temas internacionales. A continuación, te destaco los aspectos más relevantes. No alineación. Velasco Alvarado buscó mantener una posición neutral y no alineada en el contexto de la Guerra Fría, evitando tomar partido entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Buscó mantener relaciones equilibradas y establecer lazos con diversas naciones, tanto del bloque occidental como del bloque socialista. Soberanía y autonomía. El gobierno de Velasco Alvarado enfatizó en la soberanía y la autonomía del Perú en sus relaciones internacionales. Promovió una política exterior basada en los intereses nacionales peruanos y en la defensa de los derechos de su pueblo, sin estar oprimido a las influencias externas. Reafirmación de la identidad cultural. Velasco Alvarado hizo hincapié en la reafirmación de la identidad cultural peruana y latinoamericana en el ámbito internacional. Promovió la difusión de la cultura y las artes peruanas, así como la defensa de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. Tensión con Chile. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se llevaron a cabo diversas medidas en relación con la compra de armamento militar y las tensiones con Chile. A continuación, te proporcionaré información sobre estos temas.
Compra de armamento militar. Bajo el gobierno de Velasco Alvarado, Perú realizó importantes adquisiciones de armamento y equipamiento militar con el objetivo de modernizar y fortalecer a las Fuerzas Armadas del país. Se buscaba reducir la dependencia del país en términos de defensa y aumentar su capacidad disuasoria. Perú compró armamento y tecnología militar principalmente a la Unión Soviética. Entre los sistemas de armas adquiridos se incluyeron aviones de combate, helicópteros, tanques, misiles antiaéreos y buques de guerra. Tensiones con Chile. Las relaciones entre Perú y Chile fueron tensas, especialmente debido a la disputa territorial por la delimitación de la frontera. Esta disputa se centraba principalmente en la posesión de 3 provincias peruanas, Tacna, Arica y Tarapacá, que habían sido ocupadas por Chile en la Guerra del Pacífico. Hubo momentos de alta tensión entre ambos países y se produjeron incidentes fronterizos que aumentaron la posibilidad de un conflicto armado, aunque al final Perú nunca decidió iniciar una guerra. Crisis económica y declive del gobierno. Durante su gobierno, Juan Velasco Alvarado enfrentó una serie de desafíos económicos significativos que contribuyeron al declive de su gobierno y a la pérdida de apoyo popular. Entre estos desafíos se encontraban la crisis de la deuda y la caída de los ingresos por exportaciones. La crisis de deuda fue uno de los problemas más apremiantes que enfrentó el gobierno de Velasco Alvarado. Las políticas de nacionalización y reforma agraria generaron tensiones económicas y financieras, y el país acumuló una gran cantidad de deuda externa. La incapacidad para gestionar eficazmente esta deuda, junto con una disminución en los ingresos por exportaciones, provocó una crisis económica y dificultades para cumplir con los compromisos financieros. Además, la caída de los ingresos por exportaciones, especialmente en sectores clave como la minería y el petróleo, afectó negativamente la economía peruana. La disminución de los precios internacionales de las materias primas y la falta de diversificación económica contribuyeron a una recesión y un deterioro de las condiciones económicas del Perú. El 5 de febrero de 1975, la policía se había declarado en huelga. El ejército simplemente salió a disparar. Después de esto, la ciudad se convirtió en zona de disturbios y saqueos. Esto finalmente también ayudó para el debilitamiento del poder de Juan Velasco Alvarado. Estas dificultades económicas, junto a las políticas y la gestión del gobierno de Velasco Alvarado, contribuyeron a su declive y a la pérdida de apoyo popular. La falta de resultados tangibles en términos de mejora económica, así como las tensiones sociales y políticas generadas por las reformas radicales, erosionaron la base del apoyo del gobierno. En un épico y trascendental final, el gobierno de Velasco Alvarado enfrentó un desafiante laberinto económico y político. Aunque su visión de justicia social y transformación fue valiente y audaz, las fuerzas de la realidad y la adversidad se unieron en su contra. Finalmente, un 29 de agosto de 1975, con el conocido tacnazo, Francisco Morales Bermúdez le da golpe de estado a Juan Velasco Alvarado. Con su partida, su legado se entrelaza con los sueños y las luchas de una nación que sigue buscando el equilibrio entre la igualdad y el progreso. ¿Y tú, qué piensas sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado? Déjanos en la caja de comentarios tu opinión y más temas de los cuales te gustaría que hablemos. Suscríbete para juntos seguir explorando la historia que nos envuelve. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.